EDPI Noticias TV. Bueno, estamos con Hernán Izurieta, el intendente municipal de Punta Indio, y estamos ante pocos días de una nueva elección legislativa, así que bueno, ¿cómo está la gestión? Queremos que nos cuentes para transmitirle a todos los vecinos qué se han hecho en este año y medio. Bien, la verdad que es un momento también de reflexión, de pensar estos 20 meses que tenemos recién de estar al frente de la Municipalidad de Punta Indio. Y por supuesto que uno piensa en el recuerdo de cuando arrancamos, del primer día que entramos a esta oficina. Y bueno, nos fuimos encontrando con algunas cuestiones que en ese momento fueron cosas que las dijimos, que nos parecía importante que la comunidad entienda, y era que nos habíamos sorprendido con una obra que si bien con una deuda que si bien se venía hablando cuando la vimos en números reales, una deuda de 3,5 millones de pesos. Y una deuda compleja porque en realidad esos 3,5 millones de pesos que se generaron ahí después de las primarias que quizá había perdido y la elección final de octubre, bueno, se ha salido a la calle a repartir y bueno, y todo lo que se ha manejado con los recursos, bueno, nos encontró con la situación de estar con una deuda, y con una deuda que eran a nuestros vecinos, a nuestros corralones, nuestra farmacia, el combustible. Y bueno, nos tocó enfrentar el primer año con esa dificultad, pero también con muchísimos de los proveedores que se acercaron a saber o a enterarse de lo que estaba sucediendo y nosotros contar la realidad, que teníamos toda la voluntad de pago, pero que era imposible afrontar una deuda de 3,5 millones de pesos en pocos días. Así que no solo teníamos que pagar, sino teníamos también que funcionar y cumplir con muchas de las expectativas que nosotros mismos nos habíamos propuesto y habíamos generado en la comunidad. Así que al poco tiempo de andar, en un año que también fue complejo por la provincia de Buenos Aires, que también había dificultades, recuerden que no se había podido pagar aguinaldos y generó también un conflicto a nivel provincial. Pero nos hicimos cargo de lo que nos queríamos hacer cargo, de lo que propusimos a nuestros vecinos, que llegábamos para cambiar las cosas. Y de hecho, al poco tiempo de eso, uno de los primeros temas que siempre recuerdo y que fueron también sirvieron para darnos cuenta que cuando nos proponíamos podíamos avanzar y podíamos resolver inconvenientes, y fue el tema de los carros de Pipina. Carros que estuvieron 30 años, unos en la zona municipal, otros sobre la ruta, todos sin control, sin habilitación. Y bueno, hay una denuncia que llegó, que se hizo en la provincia y que nos tocó a nosotros, nos mandaron para clausurar directamente. Así que cumplimos con lo que nos correspondía en ese momento, que era la clausura, porque correspondía a la clausura, no dependía de nosotros, sino una resolución provincial. Y después el gran desafío de ver cómo resolvíamos este inconveniente. Así que nos pusimos a trabajar, tomé la decisión política de trabajar en un módulo donde podamos darle también el espacio a cada uno de estos comerciantes, ponerlo en una situación de igualdad ante los demás que estaban habilitados, y tener la tranquilidad de poder generar un espacio nuevo que sea lindo a la vista, que cumpla con las condiciones que tiene que cumplir de habilitación, y que también hagan un aporte como los demás comerciantes hacían. Así que sin recursos, pero con decisión política, y no con poca discusión, porque también la gente creía, como no se obtenía respuesta del municipio, cuando vieron la clausura se imaginaban que se le terminó su negocio, que se le terminó el recurso que ellos tenían a través de los carros. Así que dejamos que hablen, dejamos que discutan, pero nos pusimos a trabajar, y hoy nos quedó como una gran muestra que se podía hacer, y lo hicimos, y hoy está funcionando. Y a través de esa misma decisión empezamos a resolver cosas como por ejemplo la Casa del Estudiante, que existía, que después en 8 años del radicalismo se terminó por cerrar, digamos, no había más Casa del Estudiante, y que nosotros veíamos que era algo que lo necesitábamos volver a recuperar, porque lo sentíamos en nuestros jóvenes, que había muchos que no podían estudiar. Y en poquito tiempo también nos pusimos a trabajar en eso, vimos que ya había chicos anotados, porque lo que salimos a hacer una consulta sin hablar demasiado, pero para ver si había todavía chicos con esa necesidad, y por supuesto, hoy tenemos 15 chicos estudiando en La Plata, con una casa que la alquilamos nosotros, personalmente la he ido a ver, la recuperamos, han colaborado algunos padres,
y desde ya que nosotros nos hacemos cargo del alquiler y hoy hay 15 chicos estudiando, así que el otro día me junté con ellos y la alegría también de que ellos entiendan de que es una cuestión interesante, que es bueno, que ellos tienen que ser responsables con lo que les toca con estudiar y también con el cuidado de la casa, y de hecho vienen cumpliendo, así que nos pone muy bien. Y los desafíos que después fueron surgiendo, porque todo ese año que fue un año duro de administración, que nos costaba pagar sueldos y que no nos escondimos de los aumentos que había que darle a los empleados municipales, que se los fuimos dando. Y también aprovechamos el año para viajar, para hacer todo el planteo que le queríamos hacer a la nación para la obra pública. Y esa obra pública que la pensamos, que la escribimos y que armamos cada uno de los expedientes, porque si tenemos hoy un resultado importante en obra pública es porque fuimos prolijos, y no solo en la parte que tiene que ver con la gestión política, que es casi fundamental, pero no es determinante. A veces la gestión política del intendente puede ser interesante, puede ser buena, puede encontrar un ministro, lo pueden recibir. Ahora, si atrás vos no acompañás una decisión política de un ministro que te quiere ayudar, con un expediente prolijo, con cada uno de los papeles que tienen que ir, con la documentación correspondiente, la ayuda política que te pueden dar termina en un cajón, porque el expediente incompleto no avanza. Así que realmente también uno debe reconocer el gran trabajo que se hicieron de todas las áreas para acompañar la gestión. Por un lado iba la gestión política y por otro lado la gestión administrativa, que quedó a la vista que teníamos más de 20 y pico de obras en ejecución. No hay una sola estuvo trabada hasta hace poquitos días, pero ya por suerte lo pudimos resolver, que era la obra del anfiteatro, que nosotros, si bien todos los avances que hay en el anfiteatro lo hicimos con recursos propios, porque había un papel de Lonave que en realidad figuraba que no se podían hacer construcciones fijas, cuando de hecho el anfiteatro estaba construido hace muchos años, así que tuvimos que aclararlo, tuvimos que viajar a la DIF y bueno, pudimos en estos días destrabarlo, así que nos está llegando el financiamiento para el anfiteatro. Pero todo lo demás se hizo a través de viajes, muchísimos viajes que pudimos plantear la necesidad de Punta Indio, recuperar los años perdidos de obra pública. Fueron más de 12 años sin obra pública, porque no solo los 8 años del radicalismo, sino lo que después terminó derivando en la crisis del 2001, indicaba que ya había obras que las últimas obras de 12 años de atrás. Así que la gran expectativa también de los vecinos, de creer que se podía empezar a recuperar esto. Y bueno, hice una presentación que yo siempre para mí fue un gran desafío, porque todos los proyectos de obra pública se los tuve que presentar al ministro debido y a cada uno de su gabinete, que es un gabinete, imagínense, es el Ministerio de Infraestructura a nivel nacional, y tiene muchísimos funcionarios. Bueno, yo tuve que ir con la carpeta, con un PowerPoint, y explicar y darle el valor que nosotros le queríamos dar a cada una de las obras, para que del otro lado se entienda de la mejor manera y nos puedan financiar eso. Y así fue que todas las obras que hoy están en ejecución se las presenté una por una en un PowerPoint al ministro de Planificación, y le fui contando por qué la importancia de poder hacer el acceso a Punta Indio, una obra de hoy con la segunda etapa que le pudimos agregar, que es desde la Shell hasta el acceso al hospital o a la base. Era una obra de 30 millones y hoy se agrega ese sector que no estaba incluido porque no pertenecía a un camino provincial, una obra de más de 37 millones de pesos. Y por supuesto ya estamos trabajando en la parte del acceso a Punta del Indio, que vamos encadenando distintos sectores en la misma obra. Pero como eso le explicamos por qué la necesidad de la obra de las cloacas en distintos barrios, en el barrio La Loma, en el barrio La Torre, en otros barrios que tampoco tienen cloaca y que nos estamos llevando ahora. El tema del agua potable, por qué necesitamos llevar agua potable, contándole que es un tema de salud también, ¿no? La cloaca y el agua potable fundamental para que uno pueda tener una vida sana. Y también lo que es importante, el tema de los cordones cuneta, digamos, barrios que cuando uno pasa con un cordón ya elimina toda esa zanja a cielo abierto y le da muchísima prolijidad al barrio. Así que bueno, cada una de las obras que nosotros hoy estamos ejecutando las pudimos plantear con claridad y con documentación correspondiente, que era lo que nosotros siempre decíamos que faltaba. Una cosa es encontrarte a un ministro en un acto y decirle, che, necesito que me des una mano, y otra es concretar eso en un pedido formal y puntual con un proyecto. Pero por ahí el tema de obra pública después lo retomamos, pero yo recuerdo que uno de los temas también que fueron trascendentales es el tema del hospital. Un hospital que en realidad se operaba muy poco, se hacían
en realidad se hacía el mínimo de los trabajos y lo que teníamos era ambulancia preparada porque te agarraba un dolor y tenías una cirugía, bueno, y en general terminabas trasladado a La Plata, con las dificultades del caso. Para el municipio era más barato, es más barato trasladar y que te operen en La Plata, pero para la familia es mucho más complejo, porque cuando uno se opera en La Plata queda una familia dividida, uno operado, algunos cuidándolo, otros que tienen que viajar. Y bueno, veíamos que una de las cosas a resolver era el tema de la anestesia, que teníamos un anestesista que hacía guardias pasivas, que por ahí la pagaba el municipio y qué sé yo, y había pasado que estabas necesitabas una urgencia y estaban operando en otro lugar, y bueno, gastábamos 80, 90 mil pesos en un anestesista que a veces no lo teníamos. Y bueno, y ahí también hubo una decisión política fuerte, con Leo Llanos lo charlamos, averiguamos en otros lugares, y fue algo costoso porque al municipio, de pasar de 70 y pico, 80 mil pesos a pagar 100 y pico por mes, aunque uno por ahí no lo pueda creer, pero son 120 y pico de mil pesos por mes que nosotros nos cuesta tener las 24 horas anestesista en el hospital. Vos en cualquier momento llegás ahora al hospital y hay un anestesista, y todos los días tenés un anestesista que por un lado te da la tranquilidad de saber que una urgencia la resolvés rápido, pero también es un médico más con experiencia que lo tenemos dentro del sistema. Así que con la Sociedad de Anestesiología de La Plata firmamos el convenio y empezamos con la preocupación de saber que teníamos que cumplir con ese contrato porque era plata mensual, pero con la tranquilidad de poder acostarnos tranquilos sabiendo que estábamos haciendo lo mejor por nuestro hospital. Y que eso desencadena en otras cosas, en darte cuenta que podés operar cualquier día de la semana, que son muchas más las cirugías que podemos hacer, que todo el personal, porque me lo han manifestado ellos, se sentían mucho más tranquilos, porque los anestesistas que están viniendo, más allá de ser muchos jóvenes y realmente con ganas de colaborar con nuestro hospital, también vienen de una gran experiencia. Ellos andan por hospitales de Buenos Aires, de La Plata, están con lo último en anestesia, conocen de hacia dónde va la medicina en ese tema, y bueno, y nos van ayudando muchísimo. Pero también nos dimos cuenta que se generó mucho más trabajo. Hoy tenemos el 100% de los partos y los nacimientos de nuestro distrito se hacen en el hospital. Cirugías, hemos duplicado la cirugía. Cuando uno ve todo eso, cuando lo analiza en números, es mucho más gasto. Realmente es cuando uno tiene un hospital que no opera y que no tenés un parto, bueno, es plata que te ahorrás, pero nosotros estamos acá no para esquivar los desafíos, sino para darle comodidad a la gente. Y hoy vos vas a nuestro hospital y hay una gran colaboración también de la gente de la cooperadora, de distintas instituciones que nos dan una mano, nos preparan hasta la ropita para los chicos que nacen. Pero bueno, fue un gran desafío económico también decir de que íbamos a potenciar nuestro hospital como lo teníamos pensado antes de asumir, y el resultado es un resultado excelente. Hoy el hospital se va mejorando día a día, hemos hecho grandes inversiones y gestiones. Hoy tenemos ecógrafos de última generación, aparatos de rayos de última generación, estamos reemplazando muchísimos aparatos que funcionaban por la gran voluntad que tenía el personal, pero ya las imágenes no eran las mismas o no era la calidad que podía obtenerse de una ecografía. Y bueno, y hemos incorporado a través de la gestión y de recursos propios millones de pesos en aparatología del hospital, y nos dio una gran satisfacción. Y después las otras cosas que veíamos, que también parecía que era imposible resolver, ¿no? Como decir, bueno, el hospital está lejos, y sí, está lejos del hospital, y tenemos que hacer un hospital en Verónica, sí, por supuesto lo tenemos que hacer, pero también hay cosas antes para resolver. Y nos propusimos que haya un transporte que recorra todo Verónica y que haga varios viajes en el día, resolviéndole primero a todos los vecinos esta inconveniente que era tener que viajar con un taxi o buscar un amigo que te pueda llevar en distintos horarios al hospital, y lo resolvimos de la mejor manera, gratuito, pasa por las unidades sanitarias, pasa por la plaza de Verónica y te lleva hasta el hospital y está volviendo a la hora y fuimos resolviendo eso que parecía imposible y lo resolvimos. Y no solo ahí, sino que también ya lo llevamos a Pipina, que también le dimos la misma posibilidad, ¿no? Que la gente de Pipinas tenga un transporte gratuito en el día para ir y volver del hospital. Sumado a eso, otra de las cosas que nos reclamaba y que se había perdido por eso un convenio con PAMI, es el tema de poder acceder a una cantina. O sea, la gente estaba internada en
en el hospital y no había manera de comprar una gaseosa, de comprar un paquete de galletitas. Y bueno, con el comandante, con Guillermo Bellido en ese momento, que de una excelente voluntad también para colaborar con nosotros, pudimos hablar con ellos y decirle que una de las cosas que teníamos que tener presente era que nuestro hospital tenía que tener un servicio no solo para el que tiene un familiar internado o le toca estar en el hospital, sino para todo el personal. Y por supuesto con el transporte también que le pusimos para la comunidad, también resolvimos el tema de del tema del transporte del personal del hospital, que tenían que ir algunos por sus propios medios con sus vehículos, otros tenían que pagar taxi. Bueno, hoy se hacen los recambios, se hacen a través de esta combi. Y bueno, son esas cosas que nos hacen muy bien, porque vimos que también lo podíamos resolver. Y hicimos todo esto sin descuidar las unidades sanitarias, que las creemos fundamentales para que nuestro hospital se ocupe de lo importante, de la internación, de la cirugía, y nuestras unidades sanitarias se ocupen de lo cotidiano, que trabajen con el día a día de los chicos, que estamos tratando de llevar más especialidades a las unidades sanitarias para que no tengan que trasladarlas al hospital. Y lo que estamos resolviendo, si Dios quiere, antes de fin de año, es que la guardia o la emergencia, en realidad la emergencia de la ambulancia, también la podamos trasladar a la unidad sanitaria de Verónica, para que a la hora de un accidente el sistema de emergencia esté cerquita y no esté por ahí allá en el hospital. Así que en el tema de salud también muy satisfactorio, siempre reconociéndole la voluntad y todo el personal que cada vez que te arrimás. Yo estuve esta semana de vuelta porque llegó la nueva mesa de anestesia, que también por haber cumplido, por estar con una excelente relación con la Sociedad de Anestesiología, nos han dado una mano muy importante con la cama, con la mesa de anestesiología, que era muy vieja la que teníamos. Y bueno, ayer ya estuvieron en el hospital y está para ponerse en funcionamiento también una cosa que vale muy cara, pero que cuando uno habla de salud la plata termina siendo lo último. Así que muy contentos por eso.